Hace unos días atrás, Andrés Caleca, que fue candidato en las primarias de la oposición, que estuvo en el Consejo Nacional Electoral, publicó un tuit donde hablaba de la responsabilidad de la oposición en esta semana, que calificaba de importantísima, de cara a lo que estaba por venir, y que había que buscar una solución o una respuesta en común a todo lo que estaba ocurriendo, a la negativa del Consejo Supremo Electoral de aceptar una inscripción de María Corina, y el abanico de opositores en la necesidad de sentarse en una misma mesa. Andrés Caleca es nuestro invitado la tarde de hoy. Andrés, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Diana, por invitarme a esta oportunidad. ¿Por qué tu post, por qué ese ex tuvo tanta repercusión a tu juicio? Bueno, la razón tiene que ver con dos circunstancias. La primera, valga la redundancia, la premura. Nosotros estamos a días y horas, cada vez, por supuesto, pasa el tiempo indetenible, no hay manera de detenerlo, de un momento crucial en un parteaguas, digamos así, en la lucha opositora de los últimos años, por lo menos. Yo decía allí en ese post, en los últimos años es quizás el momento más complejo. Han pasado muchos otros momentos, por supuesto, pero en lo que ha pasado en Venezuela. Esta coyuntura que tiene su punto, digamos, de mayor peligro entre los días 21 y 25 de este mes. Estamos, eso la semana que viene, qué sé yo, ya. Tiene que ser resuelta, por supuesto, con inteligencia, con unidad y, a mi juicio, sin abandonar la ruta electoral. Ahora, ese es un desiderato muy difícil lograrlo. Estamos en una situación complejísima. El gobierno, obviamente, actuando con su naturaleza, ha planteado una convocatoria para las elecciones dentro del marco de la ley. Por cierto, eso es importante aclararlo, porque alguna gente piensa eso es ilegal. No, ya no es ilegal. El gobierno, utilizando su mayoría en la Asamblea Nacional que obtuvo en el 2005, ¿te acuerdas? Aquella mayoría absoluta, modificaron las leyes, muchas leyes, entre ellas la Ley Orgánica del Sufragio, y quitaron aquel artículo muy claro que decía que la elección presidencial tenía que hacerse en los primeros 2 domingos del último año antes de la finalización del periodo presidencial. De manera que quedó un vacío legal allí, que las elecciones pueden ser convocadas al antojo del Consejo Nacional Electoral. Claro, claro. Andrés, será legal, pero enreda el proceso en sí. Ese cronograma electoral pone el proceso electoral en una situación compleja, no solo porque la candidata de la oposición venezolana, que escogimos en unas primarias extraordinarias, donde yo participé y perdí, y donde además me comprometí y sigo comprometido en apoyar a nuestra candidata electa en una elección donde participaron 2,5 millones de personas. No es tontería, no fue un cenáculo que nombró a María Corina, se le consultó al país y todo el que quiso votar votó, y el 90% de los que votaron por ella. Eso es una realidad incontrovertible, pero además la realidad palmaria de lo que ocurre en la calle, el liderazgo de María Corina, cómo se ha crecido. Hoy, y Dania, mientras estamos hablando, María Corina está en Mariara y San Joaquín, una zona chavista absolutamente, en el territorio de Drácula, ¿no? De la Caja. Bueno, y la movilización ha sido extraordinaria, la estaba viendo por X, por las redes, miles de personas recibiendo a María Corina. La gente reacciona al atropello, porque esta convocatoria, repito, volviendo al tema, en la práctica constituye un atropello contra el proceso electoral. Solamente una autoridad electoral sumisa, como esta que preside nada más y nada menos Amoroso, acepta convocar las elecciones en 5 meses, cuando tenemos problemas gravísimos en el registro electoral, por ejemplo. Y tenemos que resolver nosotros, sorteando esos problemas, resolver el problema fundamental para nosotros, que es que nuestra candidata no tiene permitido, cuando vayamos a registrarla al Consejo Nacional Electoral, entiendo que esa es una gestión que se puede hacer online,
Ya el Consejo Electoral ha avisado que no puede inscribirse. Además, eso lo había confirmado el Tribunal Supremo de Justicia Claro, y la Contraloría General de la República, que fue la inicial, ¿no? claro, Violando toda la Constitución y todas las leyes, no importa. Ese es el claro. hecho fáctico. Eh, Y a eh, ese hecho nosotros tenemos que darle una respuesta. claro, es un hecho fáctico, Andrés, pero hay que darle una respuesta, como señalas. El nudo es cómo se va a resolver. Es decir, entre todos, y entre todos es pasando por María Corina, que lidera el proceso. Es decir, ¿cómo? La gente está muy preocupada con el tema. Pero además empezó a surgir otra vez en las redes, en las conversaciones, esa pulsión abstencionista, en el sentido de que, mira, si no me dan mis condiciones, yo no juego, abandono el juego. Y nosotros con ese post quisimos alertar que teníamos que tomar una decisión porque la gente estaba desorientada. Pero, Y que esa decisión teníamos que tomarla en unidad, claro, sin abandonar el proceso electoral. por supuesto que el proceso electoral no se puede abandonar, Andrés. Y yo creo que la abstención no es una opción. Ahora, la pregunta es, ¿se está conversando o se van a conversar? Entendemos que ayer la plataforma le entregó una carta a María Corina Machado, le solicitó una cita a María Corina Machado. Bueno, yo tengo la información y Dania, yo tengo una limitación, que yo no soy de la plataforma unitaria, porque no tengo partido. La plataforma unitaria es una asociación de partidos. Ni tampoco soy de 20 Venezuela. Entonces, yo soy un observador más o menos igual que tú, con menos información que tú, por supuesto, pero que está en Venezuela y habla con la gente. Tenemos información, todo el país la tiene, de que ayer se produjo una reunión entre la plataforma unitaria o una delegación de la plataforma unitaria y María Corina. Ahora fíjate, pareciera, según la información, que es la primera reunión que ocurre desde las primarias para acá. Ya eso medio asusta, ¿no? Pero bueno, estamos a tiempo, digamos. No nos vamos a poner críticos, hipercríticos. Vamos a solucionar los problemas. Ok, se reunieron. Le entregaron una carta, al parecer firmada por todos los partidos que componen la plataforma unitaria. Yo no conozco el contenido de esa carta, pero tengo entendido por las declaraciones que dio la propia plataforma unitaria que tienen que ver con este tema. O sea, ¿cómo vamos a afrontar la inscripción de la candidatura presidencial el día 21? Entre el 21 y el 25, pues este mes, que es la semana que viene, repito. Bueno, se produjo esa primera reunión y entiendo por lo que dice la prensa, lo que leí en la prensa, en las redes, que allí se acordó que la candidata recibió esa carta con mucho, bueno, estamos hablando de gente que está en el misma acera, ¿no? No somos enemigos, somos los aliados, ¿no? La gran alianza nacional. Y hoy, la candidata pidió unos días para dar respuesta a esto. Hoy convocó una rueda de prensa hace minutos. Sí. Convocó una rueda de prensa, en el día de hoy, pues se convocó una rueda de prensa del comando de campaña de María Corina, donde el señor Alviares, que es un representante muy importante allí, muy calificado, ratificó eso. Estamos conversando con todos los partidos y vamos a buscar una solución conjunta. Pidió confianza en la candidata. No reveló detalles, por supuesto, no tiene por qué hacerlo en este momento. Pero bueno, está funcionando la cosa. Estábamos viendo a Alviares justamente hablar de esto. Y estábamos viendo lo que había ocurrido allí en esa rueda de prensa. Voy a hacerte una pregunta, Andrés, que le hacía ayer a Julio Borges, que lo tenía también en el programa. ¿Obligatorio conversar en esta circunstancia? Bueno, evidentemente, mira, la candidata María Corina Machado fue electa en un proceso convocado por los partidos que componen la plataforma unitaria democrática. Esos partidos, que son 11 partidos, se pusieron de acuerdo en dos cosas: en participar en el proceso electoral del 2024 y en escoger a su candidato de forma unitaria, consultando a la población. En esa primaria, en esa organización, se abrió para que cualquiera que no fuera de la plataforma unitaria y que quisiera participar, fíjate qué amplio fue el proceso, ¿no? Se inscribiera. Yo me inscribí, yo no participo en la plataforma unitaria, independiente. Y 20 Venezuela y María Corina se inscribieron, que es un partido que no pertenece tampoco a la plataforma. Ganó María Corina. ¿Qué es lo primero que planteó María Corina? Una gran alianza nacional. Y la explicó claramente, una gran alianza nacional que incluye a los partidos y más allá de los partidos.
De manera que este tema no es un tema personal de María Corina, ella no lo entiende así, no estoy diciendo que ella lo entienda así, al contrario, ella es la que ha llamado a una gran alianza nacional, lo llamó incluso en un gran acto que se hizo en la Plaza Altamira, recuerda. Mire, tenemos que unirnos todos para afrontar a este enemigo tan difícil, tan poderoso, tan inescrupuloso y tan criminal como el que tenemos enfrente. Nosotros no vamos a una fiesta electoral, vamos a una confrontación electoral contra un régimen autoritario. Bueno, esa es tarea de todos. Claro, claro, y esa es una frase, no vamos a una fiesta electoral, vamos a una confrontación electoral. ¿Cree Andrés Caleca que esta es una verdadera oportunidad de cambio para los venezolanos? Yo pienso que en esta elección del 2024, del 28 de julio convocada como fue, es la oportunidad más clara que tiene la oposición venezolana para derrotar a Maduro electoralmente. Si Maduro después quiere definitivamente acabar con cualquier atisbo democrático en Venezuela y no reconocer un triunfo de la oposición, ese es otro escenario al cual hay que prepararse también. Porque estos tipos ya sabemos cómo son, ¿no? Estos van apretando tuerca en la medida en que es necesario hacerlo. Y nosotros también tenemos que prepararnos para eso. Ahora, ¿cómo afrontar ese proceso? Cuando hay un 80% del país que está dispuesto a votar contra Maduro. Bueno, primero, presentando una alternativa unitaria. La tenemos, María Corina Machado. No podemos inscribir a María Corina Machado y hay que resolver ese problema. Pero no podemos dejar al país sin opción. Yo lo que planteo es, no podemos abandonar esta oportunidad, la más completa que hemos tenido, la más clara. Mira, en este momento, los escuálidos son los chavistas, los maduristas, para no decir los chavistas, porque muchos chavistas van a votar por María Corina, de hecho lo hicieron en la primaria. Bien, los escuálidos son ellos, en esto. No pasan ninguna encuesta, Idania. Pasa Maduro de 15 puntos, imagínate tú a qué nivel han llegado, pero además lo confirmaron las últimas elecciones. No el referéndum consultivo, que eso fue una cosa de otra naturaleza. Sí. Las últimas elecciones de este país, que fueron las del 21 de noviembre del 2021, el chavismo lo que sacó fue 3.400.000 votos, el 15% del padrón electoral, ratificando lo que dicen las encuestas. Y más de eso, bueno, ponte tú que repartiendo real, ya anunció Maduro que va a repartir carne y tal en las bolsas CLAP, bueno, que suba un poco más, pero no le da para ganar las elecciones. Que va a agregar alimentos a las cajas CLAP. Andrés Caleca, ¿cree que podemos ganar ciertamente? Bueno, a menos que ocurran dos cosas. A menos que nuestra gente no vote o que vayamos divididos, ¿verdad? Y ese es mi... Como picado culebra brinca cuando bebe juco, y Daniel. Esa fue mi preocupación. Oye, que no vayamos a dividirnos ahora o que no vayamos a llamar a la abstención. Esa es mi gran preocupación. Todo parece indicar, y lo ratifica hoy el comando de campaña de María Corina, lo que ha dicho siempre nuestra candidata: nada nos apartará de la ruta electoral. En eso confío. Quiero agradecer a Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral y ex candidato en la primaria de la oposición. Gracias por habernos acompañado, Andrés. Chao.